¿Cómo estás, María? Un gusto saludarte y en nombre tuyo una vez más agradecerte a vos, a Eneas, a toda la gente de la Fundación ACER, de Atlas Network, de, bueno, la participación de nuestro programa allí en el Foro de la Libertad en Latinoamérica la semana pasada, ¿eh? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Igualmente. Nosotros eternamente agradecida, nos diste un espacio y pudimos mostrarnos y que nos escuchen y que sepan lo que está pasando en Latinoamérica y qué hacemos en pos de la libertad de tales países. Así que bueno, ahí estamos y nos gustó tenerlos a ustedes y que con nosotros comparte ese momento que fue muy ameno para todos porque conocimos a mucha gente de otros países de Latinoamérica que está trabajando por la causa, así que fue un gran gusto y ojalá se repita y en poco tiempo tengamos otro. Ojalá, con mucho gusto. Bueno, María Celsa, decíamos, la semana pasada lo hablamos con Eneas Biglione, la situación nos trazaba un panorama de los últimos tiempos de Venezuela, cómo se fue sucediendo todos estos hechos que desembocan en la actualidad, en lo que está pasando hoy por hoy. Pero todos los días hay novedades y bueno, ¿cuál es tu posición, tu informe en relación a este tema? Y hoy lo vimos a Maduro vestido de emperador, o sea, un emperador tirano de Latinoamérica. Irónicamente, si miramos con detalle cuál es el propósito de él, cuál es el mensaje, y bueno, como símbolo podemos decir que se está mostrando poderoso, pero también se está declarando en guerra. El símbolo de estar vestido de emperador lo podemos leer desde esas dos bipolaridades, o sea, es poder, pero también estoy enojado con el mundo y estoy en guerra. Si bien a través del decreto 2830 alega la necesidad de un cambio en la Constitución o de crear una nueva Constitución, como habla él, para preservar la paz social, una ironía, ¿no?, que él reclame la paz social y que crea que creando una nueva Constitución pueda refundar Venezuela y en pos de los intereses del pueblo. Sabemos que no, está hablando de una Constitución para Maduro, una Constitución para el emperador Maduro y no una Constitución para el pueblo de Venezuela. Él ha construido su régimen a su forma, con un grupo de séquitos que lo secunda y respaldan, y que el que no esté de acuerdo lo considera como que es su enemigo. Su traje de emperador, si bien no le da los condicionamientos intelectuales para gobernar, pero también no le da los condicionamientos legales para hacerlo, porque justamente hoy escuchamos a los militares venezolanos que están exiliados en la Florida, en Estados Unidos, que en un comunicado que hace horas salió al aire, dijeron que la búsqueda de esta nueva Constitución es porque ya no se adecua a la anterior, que no se adecua a los intereses del propósito de él, que es ser básicamente comunista. Él busca someter al pueblo legalmente de una manera que todo gire en torno a un propósito comunista. O sea, está diseñando un gobierno puramente cubano. En más, denunciaron los militares venezolanos que la Guardia Nacional venezolana ya está manejada por tropas extranjeras, es decir, están usando el uniforme de Venezuela, pero son tropas cubanas, o sea, son soldados cubanos con uniformes venezolanos. Y de esa manera, al mostrarse tan violento y tan agresivo con los mismos venezolanos en la calle, significa que esto es meramente una traición a la patria, dice llanamente. El Estado de Derecho ya no existe, lo dijo Almagro hoy. Los ciudadanos comunes están siendo sometidos a leyes y a jueces militares. Y cuando un gobierno considera que su pueblo es una amenaza para ellos, ya no piensa gobernar para el pueblo, piensa gobernar para ellos. O sea, para ellos mismos, ya no están gobernando para el venezolano. No hay pueblo para Maduro y su gente, solamente existen ellos mismos. ¿Y cuál crees, María Celsa, que es el, no digo el desenlace, porque bueno, si tuviéramos, digamos, los datos, daríamos las soluciones a los dirigentes, pero cuál te imaginas que puede llegar a ser al menos el futuro de Venezuela en relación a esta situación que pareciera que está en una encrucijada que no hay salida? Ellos van a convertirse en lo que es Cuba hoy. Ese es el camino, no hay otro. O sea, desde el punto de vista político estamos hablando de una segunda Cuba. Chávez había deseado ser un Chávez eterno. Él quería ser otro Fidel.
Él decía, quiero gobernar eternamente. Yo leí la biografía no autorizada de Chávez, y él decía, quiero gobernar eternamente. Él decía que era para siempre, y después de mí el que viene, textuales palabras, y el que sigue, o el que viene, era Maduro, reconocido luego por el Supremo como el, entre comillas, heredero de Chávez. Ahora Maduro no es la continuidad de Chávez, ahora Maduro es la continuidad de Cuba. Él sigue los lineamientos que Fidel, porque recordemos que Maduro fue educado o adoctrinado por Fidel Castro. Entonces él está siguiendo los lineamientos que Fidel le enseñó y va a construir una Venezuela al diseño de Cuba. Por eso este cambio, esta constituyente militar, con el que pretende profundizar la revolución, en que convoca a venezolanos y a la oposición y empresarios a que se incorporen a esta constituyente que dice que quiere transformar la situación. Es muy parecida al diseño político que tiene Cuba, es igual, con los mismos poderes políticos, o sea, militares y civiles gobernando, como es Cuba en estos momentos. Es una constitución cívico-militar política la que tiene Cuba en su gobierno, y eso es lo que va a calcar Maduro con esta nueva modificación, no solamente la Constitución, sino la estructuración de la constituyente militar de la que está hablando. Está claro. María, digamos, como para hacer un resumen, ¿qué repercusión va a tener la situación que se vive hoy en Venezuela en el resto de Latinoamérica, más allá de Cuba, más allá de Ecuador, que por así son los más aliados, ¿no? Pero digo, en general, ¿qué situación puede desembocar en el resto de Latinoamérica? Yo creo que va a quedar aislada Venezuela. Así como se alejó de la OEA, va a quedar aislada. Porque si bien no podemos intervenir en cuestiones de otros países, yo estoy convencida de que a Venezuela solo la salva Venezuela. Venezuela misma se salva a sí misma. Ahora, ¿cómo? A través de la calle. La calle es la única salida. Ahora, hay que enfrentar a un gobierno que está militarizado y que encima está militarizando a civiles que le pertenecen, que le son afín, mientras que el resto del pueblo está sin armas. Y por eso ellos piden a las organizaciones internacionales que hagan algo. Están solos, el ciudadano venezolano está solo. Ahora, ¿cómo logran enfrentar todo ese equipamiento militar que tiene Maduro y su equipo y los colectivos, y ahora encima los civiles que son afín a Maduro, al chavismo mejor dicho, son afín al chavismo, que también están siendo armados? Va a ser muy difícil, va a ser una batalla, como una guerra civil, que ya está, estamos en la puerta, que necesitamos ahora de una guerra civil. Claro. Va a ser muy difícil, pero solo ellos se pueden salvar a sí mismos. Ahora miremos el lado positivo. Hoy, por ejemplo, la Asamblea Nacional se reunió y debatió sobre la situación. O sea, debatió 3 puntos claves de este momento político en que está. Uno, el rechazo a la ejecución del denominado Plan Zamora, que está en proceso, que es el ataque, la práctica de un ataque militar a todo aquel que se oponga al gobierno, o sea, a los que salen a la calle a reclamar. Ese es el Plan Zamora 200. Debatieron sobre la situación del golpe de Estado y sus implicaciones en el sector representativo de la sociedad civil, y debatieron sobre la inconstitucionalidad del decreto 2830 de la reforma o la creación de esta nueva constitución, y la supuesta asamblea constituyente erguida con ese propósito de modificar la constitución, impuesta por el presidente y por el Consejo de Ministros. O sea, ¿podemos decir que hay una Venezuela constitucional en paralelo que está trabajando? Sí, hay una constitución. O sea, hay una Venezuela constituida paralelamente, que trabaja a derecho, pero el gobierno está trabajando en dictadura. Entonces, esas dos bipolaridades que se manejan dentro de Venezuela son muy difíciles de que congenien. Encontrar ese punto de diálogo que tanto habla Maduro, que después de todo, él dice, tenemos que ir al diálogo. Ahora, ¿cuál es el diálogo? El diálogo es hacer tiempo, el diálogo es armar estrategias. ¿Y cuáles son las estrategias? Modificar la Constitución, crear un gobierno totalmente comunista, una política totalmente comunista, una constituyente militar. Mientras él hace tiempo, él arma una estructura de cerrar más Venezuela, aislarla y crear esa Venezuela para Maduro, o sea, un imperio para Maduro. Está claro.
Está clarísimo. Bueno, María Celsa, como siempre, un gusto charlar de estos temas y bueno, avanzaremos en los próximos programas para conocer la realidad que se vive en Latinoamérica. Un gran gusto y estamos en contacto, ¿eh? Muchas gracias, Marcelo. Saludo a la audiencia. Un abrazo a todos.